Pues así, hermanos, pongámonos de pie nuevamente. Amén. Póngase de pie y abra su Biblia en el Salmo 90. Aleluya. Vamos a estar, aleluya, meditando en este pensamiento. Todo lo que se ha dicho en esta tarde, ¿verdad? Pues de una o de otra manera confirma lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Nuestra hermana Susi dijo ahorita, Dios quiere que lo conozcamos. Amén. Dios quiere que lo conozcamos, y tal vez algunos de nosotros aquí podríamos decir, pues yo ya lo conozco. Yo lo conozco de hace años. Tengo 30, 40 años de conocerlo. Amén. Pero nunca vamos a terminar de conocer a Dios y nunca vamos a terminar de aprender. Amén. También es algo que dijo mi esposo hace rato. ¿Ya lo tienen, hermanos? Salmo 90. Gloria al Señor. Vamos a leerlo del 1 al 3, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salmo 90 del 1 al 3 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Aleluya. Hasta ahí, hermanos. Gloria al Señor. Yo le puse por título a este mensaje, y es otra pregunta. Amén. Parecido al que compartimos el otro día. Dice, ¿qué tipo de cristiano ¿qué tipo de cristiano soy? ¿O qué tipo de cristiano quiero ser? Amén. Algunos de nosotros aquí ya tenemos muchos años en el cristianismo. Amén. Aleluya. ¿Qué tipo de cristiano soy? Hágase usted esa pregunta. Como dije la otra vez, yo no los voy a juzgar a ustedes ni ustedes a mí. Personalmente, ¿verdad? Cada uno. ¿Qué tipo de cristiano soy o qué tipo de cristiano quiero ser? Amén. Aleluya. Para los que están empezando apenas a caminar en el camino del Señor. Aleluya. Primero que nada, pues vamos a ver qué quiere decir, qué es el cristianismo. Amén. Aleluya. Es algo que hoy en este tiempo, hermanos, es importante definirlo, porque ahorita hay personas, y a ustedes tal vez les tocará ver, ¿verdad? Y escuchar personas por todos lados que se dicen cristianos, van a una iglesia cristiana, pero no viven conforme a la palabra del Señor, no dan un buen testimonio. Amén. Entonces mucha gente que no conoce realmente lo que es el cristianismo, pues se confunde, ¿verdad? Y muchas veces la gente ni siquiera quiere venir a una iglesia cristiana por el testimonio que muchos dan. Ahora, nosotros no queremos ser de esos, por eso nos apegamos a la palabra del Señor y queremos ver qué nos dice la palabra. Amén. Y escudriñarnos, ¿verdad? La otra vez dimos un mensaje donde hablamos, ¿verdad?, de que nos probemos nosotros mismos si estamos bien delante de Dios, cómo estamos caminando delante de Dios, y es algo que lo tenemos que estar haciendo constantemente, porque dijimos, ya sabemos, ¿verdad?, que todo lo que está sucediendo en el mundo nos muestra que el Señor Jesús viene en cualquier momento. Viene el Señor Jesús a recoger a su iglesia, y si estamos descuidados, desafortunadamente, como las 5 vírgenes insensatas, pues se cierra la puerta y se encuentra uno con, híjole, pero yo apenas me estaba queriendo preparar. Entonces, es un tiempo, hermanos, que todos los días, como dije la otra vez, todos los días tenemos que estar pensando, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Estoy preparado si Dios envía a su Hijo en este día? Si el Señor Jesús viene a recoger su pueblo en este día, aquí tengo, gracias, ¿me voy a ir con Él? El cristianismo, ¿qué es el cristianismo? Yo busqué la definición, ahí todo le preguntamos a Google, ¿verdad? A Google. Si usted busca la definición va a encontrar que dice algo así: el cristianismo es una religión abrahámica monoteísta. Monoteísta quiere decir que tenemos nomás un Dios, como muchos ya sabemos, ¿verdad? Dice, basada en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret.
Es la religión más extensa del mundo con 2.400 millones de seguidores. ¿Sabían ustedes eso? La religión más extensa del mundo. Y ese es un número que quién sabe cuándo lo contaron, pero yo creo que cada día el Señor va añadiendo, como dice su palabra, los que van siendo salvos. O sea que el Señor está alcanzando más almas y más almas. Por eso queremos nuevamente recordar qué es el cristianismo. Digo que soy cristiano, pero ¿por qué soy cristiano? ¿Y cómo debo de ser como cristiano? Amén. Aleluya. Y no importa qué tanto tiempo tengamos en el evangelio, no importa, como dijo mi esposo ahorita, qué tanto sepamos de la Biblia, qué tanto estemos capacitados, qué tantos idiomas sepamos, no importa, ¿verdad? Nuestra capacidad intelectual, qué tanto tenemos de Cristo en nosotros. Cristianos quiere decir que somos de Cristo, y vamos a ver aquí más acerca de esto. Amén. Vamos a ver, ¿verdad? Hay muchos tipos de cristianos, y estoy hablando de tipos de cristianos, no de denominación, ¿verdad? Entendemos que hay diferentes denominaciones en el cristianismo, ¿verdad? Están los cristianos bautistas, están los cristianos apostólicos, los pentecostales, ¿verdad? Nosotros nos consideramos ser cristianos evangélicos pentecostales, amén, porque creemos en el evangelio completo, creemos en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay muchas denominaciones, pero ahorita yo no me refiero a eso, sino el tipo de cristiano, qué clase de cristiano soy, amén. Hay cristianos, hermanos, que sobre todo en estos últimos tiempos se convierten o dicen, sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero son cristianos simpatizantes solamente. Simpatizantes quiere decir que les agradan las cosas de Dios, que les gusta venir a la iglesia, que hasta cierto punto, ¿verdad?, tienen un interés por las cosas de Dios, pero que no se entregan de lleno. Amén. Que no rinden su vida de lleno. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vamos a ver esos dos tipos de cristianos y qué clase de cristianos queremos ser o qué clase de cristianos somos nosotros, ¿verdad? Los que solamente estamos porque nos parecen bien las cosas de Dios, pero las cosas de Dios llegan nomás hasta cierto punto en mi vida. O somos esa persona, ¿verdad?, cristiano, que yo rindo mi vida totalmente al Señor y le pido al Señor que me dirija, que me guíe, que tome el control Él de mi vida. Que ese es el tipo de cristiano que Dios quiere que seamos. Amén. Y somos los que vamos a batallar más, somos los que vamos a recibir más persecución, somos los que vamos a ser más criticados, más juzgados. Amén. Porque cuando nosotros nos decidimos a seguir a Cristo, ¿verdad?, y empezamos a ir a la iglesia cristiana, no falta quien de nuestra familia, de nuestros amigos nos digan, ya te lavaron el cerebro, y ahora que ya hiciste tantas cosas y ahora quieres caminar muy santo, y muchas cosas que nos dicen, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que estorbar, ¿verdad? Si nosotros decidimos seguir el cristianismo, seguir a Jesús, ¿verdad? Pensemos y meditemos todo lo que le hicieron a Jesús, todo lo que Jesús pasó y Él venció. Amén. Así es que bueno, les dejo eso en su mente. Vamos a seguir adelante pensando precisamente en eso, el esfuerzo de Dios por arrimarse, por tener una relación con el ser humano, con su creador. Pero vamos a irnos hasta Génesis al principio. Amén. Pero muy rápido. En el principio dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ustedes ven ahí en Génesis, ahí en su casa cuando tengan tiempo, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, habla que el Señor creó al hombre, ¿verdad? Ay, hermana, pero pues eso ya lo sabemos, ¿hace cuánto? Es de kinder eso. No importa, amén. Estamos viendo cómo el Señor ha tratado a través de años y años y generaciones de tener una relación personal con su creación. A Adán y a Eva los creó, amén, y Él tenía una relación íntima, genuina con ellos. Ellos podían hablar con Dios. Yo no sé si lo veían, pero hablaban con Él.
y tenían una comunión íntima, estaban en la presencia de Dios, hasta que, ¿qué sucedió? Rápidamente, ¿verdad? Entró el pecado por medio de la mujer, ¿verdad? Que en lugar de estar en su lugar junto a su esposo obedeciéndolo, andaba por allá, quién sabe qué andaba haciendo, y cayó en la tentación del enemigo, entró el pecado. Amén. Aleluya, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Que siempre va a estar tentándonos, y no le echemos la culpa nomás a Eva, ¿verdad? Porque todos los demás también hemos pecado, ¿verdad? Bueno, pero ahí se rompió la primera, como nos dice la Biblia, ¿verdad? La primera relación de Dios con su creación. Dios les había dicho, ¿verdad? Que ellos se iban a fructificar, iban a multiplicarse, iban a cuidar de la creación de Dios. Algo hermoso, un plan hermoso y perfecto que Dios tenía. Pero ya existía el mal, amén. Y el mal entró y ahí se separó el hombre de Dios. Dios se separó porque entró el pecado, amén. Entonces, el próximo esfuerzo de Dios por llegar a tener una relación especial y limpia y genuina con su pueblo fue enseguida llegamos a Noé. ¿Qué sucedió en Noé? Allá en su casa lean Génesis del 6, capítulo 6, ahí por esos versículos dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Había algo en Noé que Dios lo escogió a él. Había pasado años y años, no sé qué tantos años, ¿verdad? Pero la humanidad se había corrompido. ¿Les suena familiar? Se había corrompido, no les interesaba lo que Dios decía, amén, no estaban cerca de Dios, estaban alejados de Dios. Dice que estaban casándose, dándose en casamiento, dice que su pensamiento del hombre era de continuo el mal, así como vivimos ahorita, amén. Entonces, ¿qué dijo Dios? Voy a destruir la creación, el hombre, voy a destruir al hombre. El hombre, ¿verdad? Fue destruido por medio del diluvio. Y Jehová Dios salvó a Noé y a su familia para empezar otra vez una relación con el hombre. Amén. ¿Me siguen? Amén. Sí, es básico y es de kinder, ya sé, pero aleluya, es importante. Amén. Aleluya. ¿Qué sucedió después? Muchas cosas, hermanos, pasan entre estas generaciones, ¿verdad? Llegamos a que en el tiempo de Abraham, en Génesis, en el capítulo 11, amén, ahí en la definición del cristianismo dice, ¿verdad? Que es una religión abrahámica. Abraham, el padre de la fe. Abraham, Dios lo escoge para otra vez hacer un intento de tener un pueblo y tener una relación con él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es verdad? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor ahí, si ustedes leen en ese capítulo, no lo podemos leer todo porque se hace muy extenso, pero la familia de Abraham no conocía a Dios, adoraban a otros dioses. Amén. Tenían altares a dioses ajenos que no era Jehová de los ejércitos, el único Dios. Amén. Pero Jehová Dios ve a Abraham y hay algo que le agrada a Dios. Y él lo escoge a Abraham y le dice: sal de ese lugar donde tú estás y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice, ¿verdad? Porque yo voy a hacer de ti una nación. Amén. Dios nuevamente intentando una relación con un pueblo que le obedeciera, que guardara sus mandamientos. No nomás eso, sino que cuando nosotros le obedecemos y guardamos sus mandamientos, Dios derrama su bendición, su gloria sobre nosotros. Amén. Pero si no, no. Dios nos quiere dar todo. Amén. Amén. Pero es el pecado y muchas veces la indiferencia del hombre que no se pueden recibir esas bendiciones. Amén. Entonces, es la historia muy larga. Amén. Vemos que Abraham, ¿verdad?, es escogido. Dios le da promesas. Dios le promete, amén, hacer de él una nación grande, una nación numerosa, y Dios lo cumple. Amén. Llegamos hasta, aleluya, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, o sea, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob. En Jacob sabemos, ¿verdad?, que de ahí
salen las 12 tribus, que son los 12 hijos que tuvo Jacob, entre otras mujeres, y no sé, ¿verdad? Pero de ahí el Señor habla la Biblia de 12 tribus, de ahí se iba a multiplicar. Ese pueblo que le dijo Dios a Abraham que iba a hacer de él, de ahí empieza y viene, ¿verdad? Entonces sabemos que ustedes sigan leyendo su Biblia, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ahí llega a un punto donde el pueblo de Dios, que fue el pueblo de los hebreos, los israelitas, ¿verdad? Porque es Abraham, papá de Isaac, Isaac, papá de Jacob. A Jacob le cambian el nombre después para Israel. Israel, de ahí vienen los israelitas, el pueblo que nosotros conocemos ahora como Israel, ese mismo pueblo que tiene tantos conflictos ahora, hoy en día, ¿verdad? Que todo el mundo quiere ir en contra de él, ¿verdad? Y bueno, no todo el mundo, hay algunos aliados, bueno, pero eso es aparte. Amén. Entonces, de ahí viene ese pueblo. Pero ¿qué sucede con este pueblo? ¿Ese pueblo fue obediente? ¿Fue ese pueblo que Dios quiso tener esa relación con ellos? Tampoco. ¿Eran qué? Eran malcriados. Pueblo de dura cerviz, le decía Dios aquí en su palabra. Dura cerviz, ¿qué quiere decir? Altivos, arrogantes, que no se doblegaban fácilmente, que no se humillaban fácilmente. Qué triste, hermanos. Hasta aquí me siguen. ¿Cómo ¿cómo se dice? Se oye muy feo decir el fracaso de Dios, ¿verdad? Porque Dios es poderoso. Dios es majestuoso, es todo. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Pero también Dios hizo al hombre con una libertad de escoger, el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, sucede que llega el pueblo por las circunstancias, llega el pueblo a ser, ¿verdad? Conocemos la historia, a ser esclavos en Egipto por medio de José, ¿verdad? Y por medio de la hambruna que hubo, ¿verdad? El pueblo y la familia de José, sus hermanos, las 12 tribus, ¿verdad? Los 2 hermanos, entraron a Egipto y ahí duraron muchísimos años. ¿Cuántos? ¿400 años? 430. 430 años de esclavos. Amén. Entonces Dios se acuerda de su pueblo y con mano fuerte nuevamente empieza a pelear por ellos y los saca de Egipto y los saca para que les sirvan, para que nuevamente se haga él nuevamente haciendo ese esfuerzo por tener esa relación con su pueblo. Y les da bendiciones y los saca con mano fuerte, con señales. Ustedes conocen, ¿verdad? Todo lo que envió a Jehová Dios a Egipto, a Faraón, ¿verdad? Para que dejara ir libre a su pueblo. Ese pueblo sale de ahí. ¿Y qué hace ese pueblo en el camino? Les dijo, los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel y a donde ustedes me van a servir y yo les voy a dar mis bendiciones. Amén. Pero no sucedió así. Ese pueblo fue rebelde. Ese pueblo no querían hacer la voluntad de Dios, se rebelaban contra su líder, querían que las cosas se hicieran como ellos querían, renegaban, les faltaba el agua y lloraban y decían, y ya mejor nos queremos morir y nos vamos a morir en el desierto. Y era tanto, ¿verdad? Su quejar, ¿verdad? Que una vez llegó Dios al colmo de su paciencia y dijo, los voy a destruir otra vez. Ya los había destruido una vez. Entonces, pero ¿cómo? Estamos hablando de Dios. Dios es amor, Dios es bueno. Es Dios, Jehová Dios es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué lo vemos así? Porque en cierto tiempo en toda esta historia entramos nosotros, usted y yo, en esta historia, ¿verdad? Llegamos nosotros a ser parte de ese pueblo de Dios. Y por eso estamos analizándonos. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro comportamiento como cristianos? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Somos parecidos a ese pueblo que se queja por todo? ¿O somos parecidos a ese pueblo que no quería hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo somos? Amén. Aleluya. No se quedó ahí, ¿verdad? El intento del Señor. Es triste, hermanos, porque si ustedes siguen leyendo, ¿verdad? En la Biblia, llegamos a que termina el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento se escribió y el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primero, no lo tiene que buscar, pero y el primero, que es Mateo, el Antiguo Testamento,
y el Nuevo. Entre esos dos testamentos dice la historia, ¿verdad? Se está comprobado en la historia que hubo 400 años que Dios se apartó nuevamente de la humanidad. Silencio. Nos dice que no había palabra de Dios. Dice, escaseaba la palabra de Dios ahí en los evangelios, amén. Dice que no había palabra de Dios, pero había un que otro, dice un que otro justo, un que otro piadoso que esperaban, que se apegaban a las profecías, a la palabra de Dios que decía que iba a mandar un libertador, amén. Ya Dios les había mandado a Moisés, había libertado a su pueblo, pero la gente siguió otra vez y siguió y se fue apartando de Dios y se fueron otra vez a servir dioses que no eran Jehová de los ejércitos, otros dioses, amén, que era lo que Dios les había dicho: no vas a tener otros dioses delante de mí, no vas a inclinarte a imágenes, no vas a inclinarte a nadie más. Jehová dijo: yo soy Jehová. El domingo el pastor nos habló algo de eso, ¿verdad? Dios, soy tu Dios celoso, a mí solamente, dice Jehová, servirás. Y el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Se apartó siguiendo a otros dioses. Por eso nuevamente llega Dios a su colmo y se aparta, no vuelve a hablar con la humanidad, amén. Aleluya. Es triste, hermanos. Yo siento, cuando yo estaba preparando el mensaje me imaginaba y decía, piensen, imagínense ustedes ahorita no sentir la presencia de Dios, no inclinarnos a orar y cuántas veces ha sucedido que se inclina uno a orar y siente que no puede, que ni siquiera sale la oración, no pasa del techo, como una pesadez y como que, ay, no, Dios no me está oyendo, no, ¿qué está pasando? Imagínense así por 400 años o toda una generación, ¿verdad? Sin hablar con Dios, qué triste, amén. Pero Dios crea su plan perfecto, amén. El plan perfecto de una vez y por todas, mandar a su Hijo Jesús, amén. Aleluya. Y conocemos el plan, ¿verdad? Jesús dijo ahí en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahí es donde nosotros, después de los evangelios, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí es donde entramos nosotros. Somos llamados los gentiles. Nosotros no somos hebreos, no somos descendientes de Abraham, porque no somos israelitas, ¿verdad? Pero dice que somos un pueblo que Dios levantó, amén, y que nos, como haga de cuenta, dice la palabra del Señor, que nos injertó como en una planta, ¿verdad? O en un árbol, ¿verdad? Que le ponen otra semilla o otra rama, no sé, amén. Así nosotros somos en el pueblo de Dios. No somos el pueblo original, pero somos pueblo que Dios alcanzó a su tiempo, con un plan y con un propósito, amén. Aleluya. Entonces, por eso es que nosotros somos cristianos, porque por medio de Cristo nosotros tenemos una relación con Dios. Por medio del Espíritu Santo tenemos una relación con Jesús, amén. Pero por eso queremos ahora nosotros analizar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo es nuestro cristianismo? Amén. Es un cristianismo que, parecido a este pueblo, ¿verdad? Que poco a poco se alejaba de Dios, o que no obedecía, o que renegaba, o que quería hacer las cosas como quería. O somos esos cristianos que Dios, o esos seres humanos que Dios ha querido alcanzar a través de los años y de las generaciones y a través de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Cuando llegamos a la vida de Jesús, ¿verdad? Vemos que, ahí ahora sí abran su Biblia, vayan conmigo a Mateo 8:18. Vemos que Jesús viene a este mundo, gloria a Dios. No sé cuántos se gozan porque un día Jesús vino a este mundo a alcanzarnos, a dar su vida para que usted y yo seamos salvos, amén. Aleluya. Mateo 8:18. Dice así la palabra del Señor: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré
a donde quiera que vayas. Sabemos que los escribas en ese tiempo se encargaban, ¿verdad?, de estudiar, eran estudiosos de la ley, ¿verdad?, de escribir, de copiar, ¿verdad? Aleluya, era su función, la palabra de Dios. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo a Jesús. El 20 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Vamos a ir otra vez recuerden esa palabra, y vamos a ir a Lucas. Gloria al Señor. Ahí estaban unos personajes, ¿verdad?, diciéndole a Jesús que le querían seguir. Amén. Lucas 9:61, ¿lo tienen? 9:61 dice, gloria a Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Aleluya. Otra escritura, vamos a ver. Mateo nuevamente. Ahorita vamos a hablar de esto, pero solamente quiero que leamos de una vez. Amén. Gloria al Señor. Mateo 16:24. Cristo vive, aleluya. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Aquí, hermanos, vemos que Jesús llegó al mundo y empezaba a hablar, ¿verdad? Dice que les enseñaba no como los escribas, les enseñaba como quien tiene autoridad. Pues claro, él estaba enseñando su palabra, que era él mismo, el mensaje del evangelio que era acerca de él, la salvación que él venía predicándonos, y toda la gente se maravillaba, dice, ¿verdad? Y le querían seguir. Pero aquí es donde quiero que nosotros meditemos cómo nosotros seguimos a Jesús. ¿Cómo lo estamos siguiendo? Acuérdense que dije antes, hay dos tipos de cristianos, o estamos viendo dos tipos de cristianos. Los que son solamente simpatizantes, que dicen: sí, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano y todo, pero nomás hasta aquí llega Dios. Esta es mi vida y yo la voy a dirigir como yo quiera. O si nosotros queremos seguir a Jesús, dice, ahí lo leímos en Mateo 16, bueno, aquí estamos todavía, ¿verdad? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. No, en el 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Para ser realmente seguidor de Cristo, para ser realmente un cristiano, jóvenes, pongan atención porque esto les conviene a ustedes también. Para ser realmente un cristiano, un seguidor de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar nuestra carne. Amén. Tenemos que negar nuestras ideas, ¿verdad? Tenemos que negar gloria a Dios. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El yo es el que no nos va a dejar nunca que sigamos a Jesús como Jesús quiere que le sigamos, que tengamos esa relación con Él como Dios quiere tenerla, que vimos desde cuando Dios está queriendo tener una relación personal. Amén. En Apocalipsis 3 dice que Jesús está a la puerta y llama. Dice: si alguno abre la puerta, yo entraré a él. Amén. Dios todavía está tocando.
en la puerta de muchos corazones. Déjame entrar. Yo quiero ser rey, Señor, dueño de tu vida. Pero en este tiempo, hermanos, hay, como les digo, hay muchas personas que se convencen con el evangelio, pero cuando se trata de negarse, cuando se trata de decirles, mira, eso que tú estás haciendo está mal. Eso que tú dices que lo vas a acomodar según tú piensas que está bien, míralo a la luz de la palabra, está mal. Y hay muchos que lo acomodan. No, pero es que esta persona es así y hace esto también, entonces yo también lo voy a hacer. Amén. Pero si va en contra de las escrituras, si va en contra de la palabra, es ese tipo de cristiano que no se niega. Ese tipo de cristiano que quiere hacer las cosas como ellos quieren nomás. Amén. Aleluya. Pero nosotros en este tiempo tan decisivo, en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos últimos, como les digo, el Señor viene pronto. No podemos darnos el lujo de decir, no, yo voy a servir a Dios como yo quiera. Acuérdense del pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo fueron rebeldes, cómo fueron ilusos, ¿verdad? Cómo fueron malagradecidos. Aleluya, nosotros no seamos así en este tiempo último, ¿verdad? Que estamos viviendo. Digámosle así como con ese corazón, como dice aquí, ¿verdad? Ahí donde una de las escrituras que leímos dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Si tú decides caminar el camino del Señor y das tu primer paso, eso quiere decir, pones tu mano en el arado. Tú vas a hacer un trabajo para el Señor. Tú encomiendas tu vida al Señor y tú vas a seguir adelante. Pero dice, si tú lo haces, pero miras hacia atrás, das un paso hacia atrás, o te estorba algo o alguien en tu vida, o te desanimas y ya no quieres seguir el camino del Señor, dice, esa persona no es digno, ¿verdad? Por eso dice el Señor, nos dice, esfuérzate. Él promete estar con nosotros, pero Él quiere que nosotros nos esforcemos y le sigamos. Dice, el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Qué quiere decir salvar su vida? Quiere decir que si yo, por ejemplo, cuando yo empezaba el camino del Señor, yo decía, pero yo cómo voy a dejar mi vida, ¿verdad? Por ir a la iglesia cristiana, ¿verdad? Los cristianos no bailan, los cristianos no van a fiestas, los cristianos no toman, los cristianos no todo. Como que mucha gente piensa que somos muy aburridos porque no hacemos todo lo que ellos hacen en el mundo. Y yo pensaba eso. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos en el mundo. Y pensamos que entregarnos a Dios es como perder nuestra vida, pero aquí dice lo contrario. O sea, si tú dices, yo tengo una vida y yo llevo mi vida, sí me gustan las cosas de Dios, pero yo llevo mi vida y yo hago lo que quiero, esa persona va a perder su vida. Pero dice, el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la va a hallar. Yo sentía que cuando yo entregara mi vida al Señor, era como que ya no iba a tener sentido, pero fue todo lo contrario. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, es cuando nuestra vida empieza a tomar sentido, es cuando empezamos a vivir realmente, es cuando empieza ese gozo, ¿verdad? El cristianismo, hermanos, si nosotros no nos enamoramos de Jesús, si no nos enamoramos de su palabra, si no nos enamoramos de sus caminos, va a ser muy difícil llevar un cristianismo como el Señor quiere. Tenemos que enamorarnos. Tenemos que ser cautivados por su palabra, por su evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ustedes no me dejarán mentir, cuando ustedes se enamoraron de su pareja, de su esposo, de su esposa, de su novio, de su novia, ¿verdad? Cuando una persona está enamorada, ¿qué hace? Nomás está pensando en la otra persona, ¿verdad que sí? Nomás está hablando de la otra persona, nomás quiere estar con la otra persona, quiere darle todo su tiempo. Ya pasamos por ahí, por los años del noviazgo, ¿verdad? Es ese amor, ¿verdad? Que quiere hacer todas esas cosas, que quiere pasar tiempo con él, con ella, que quiere platicar, que quiere conocerse, que les interesa todo eso.
ese mismo interés, ese mismo amor tenemos que tenerlo por Jesús y por su palabra, por su camino. Entonces ahora ustedes mediten y piensen, ¿verdad? No vamos a juzgar a nadie, pero es cuando entendemos por qué mucha gente que dice que es cristiano no da un buen testimonio, y lo mismo le da estar en la iglesia que no está, lo mismo le da leer la palabra que no leer la palabra. ¿Por qué? Porque no ha habido realmente esa relación, no ha habido ese nuevo nacimiento realmente, no ha habido esa conversión. Amén. Entonces, por eso Jesús les decía, bueno, quieren seguirme, síganme, pero yo no tengo dónde dormir, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Si quieres seguirme, en otra ocasión le dijo a un joven que era rico, ¿verdad? Dice, se acercó el joven rico y le dijo, le dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús le dijo, ¿sabes los mandamientos? Sigue los mandamientos, ¿verdad? No matarás, amarás a tu prójimo, no tendrás dioses ajenos, no, ¿verdad? Todo eso. Y él dice, pues todos los mandamientos los he hecho, ¿verdad? Y Jesús le dice, pues ahora ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí le llegó donde le dolía, porque no estaba dispuesto a dejar sus riquezas por Jesús. Amén. Y mucha gente es así, no está dispuesto a dejar algo, riquezas, modo de vida, modo de hablar, modo de pensar, modo de vestir, modo de llevar su vida, no sé, y no están dispuestos. Entonces, cuando nosotros realmente queremos ser esos seguidores de Cristo, nos apegamos a su palabra, nos interesa saber qué dice, y queremos saber qué quiere Dios de nosotros. Y entonces empieza eso, se siente algo bonito, ¿verdad? Y queremos estar siempre con el Señor, y queremos estar hablando siempre del Señor. Y tal vez nos van a decir fanáticos, y tal vez nos van a decir, ay, no habla de otra cosa más que de Dios. Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de Dios, estoy enamorada de Jesús, de su palabra, de su camino. Es todo para mí. Esa es la relación que Jesús quiere tener con nosotros, hermanos, que Dios quiere tener con nosotros, esa relación. Pero como dije, en muchas personas Jesús todavía está afuera tocando a la puerta, no se le ha abierto, o se le abre, pero bueno, Jesús, no entres, más que nomás pon un pie, porque quiero que me cuides, y quiero que me proteges, y quiero que me sanes, y quiero que me des lo que necesito, pero no quiero que me digas qué hacer. ¿Cuántas veces cuando Jesús les estaba diciendo, hermanos, a los discípulos, les hablaba, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Perdona, deja lo que tienes y sígueme. ¿Cuántas veces el Señor, aquí en su palabra, hay una ocasión donde dice, los discípulos le dijeron, Señor, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Le dijeron a Jesús, ¿cómo podremos hacer todo lo que tú dices? Se les hacía mucho. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados en que me la haces y me la pagas, ¿verdad? La ley decía ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús venía trayéndoles el evangelio del amor y del perdón, y les dijo, si te hieren una mejilla, pon la otra. Y se les hacía como que no, pues ¿cómo? Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? Si se les hace dura la palabra, si se les hace duro lo que yo les pido, pues váyanse, ¿verdad? Dios no forza a nadie. Pero cuando nosotros le tomamos sabor, obedecemos al Señor y le tomamos sabor a lo que es su palabra y su camino, es ahí donde nos enamoramos realmente, y lo vamos a hacer con gozo y con gusto, y vemos cómo el Señor empieza a transformar nuestra vida, cómo empieza a moldear nuestro carácter, cómo empieza, ¿verdad? Empezamos muchas veces hasta nosotros mismos nos podemos sorprender de que va el Señor puliendo nuestro carácter, nuestra paciencia, nos va cambiando, nos va haciendo como Él. Amén. Pero cuando nos disponemos, como les digo, hay mucho cristianismo hoy en día, hermanos, que van solamente por encima. Siempre nosotros lo veíamos así, ya con esto termino, lo veíamos así. Nosotros aprendimos que
ser cristiano realmente y seguir a Jesús como Él quiere y tener esa relación que Dios quiere tener con nosotros es como meternos a las profundidades del mar, a lo profundo, porque decimos conocemos el mar. Mucha gente dice yo conozco a Dios, dicen también conozco el mar, pero nunca se han metido a bucear a ver qué hay abajo del mar. Amén. El cristiano que dice conozco a Dios pero no hace la palabra, no busca la palabra del Señor, es como andar por la playa y ver el mar nomás, ver y meter los pies nomás. Pero seguir realmente a Dios, a Jesús, ¿verdad? Conocerlo es como ponernos un traje de buzo y aventarnos a lo profundo del mar, a conocer, a ver qué hay más. Y entre más conocemos, más queremos y más nos gusta y más nos lo saboreamos las cosas de Dios. Amén. Pero si no está ese interés, no hay ese amor. Es un cristianismo superficial y muy aburrido, y es el cristiano que no da buen testimonio. El cristiano que está muy expuesto a caer en la tentación del enemigo, a caer en la trampa del enemigo. Pero aquel que se pone su traje de buzo, que quiere meterse en las profundidades del enemigo, no tan fácil lo mueve. Todos somos probados, todos somos tentados, todos somos atacados, pasamos luchas, pruebas y todo, pero la diferencia está en que si caemos o no caemos. Amén. Ahora sí, le voy a hacer honor a mi palabra. Con esto yo termino, hermanos. Recordemos que Dios ha estado por años, por siglos, por generaciones, queriendo tener una relación con su creación, con el ser humano. Usted y yo alcanzamos misericordia por medio de Jesús. Hay que hacerle, ¿cómo se dice? Honor a Jesús, ¿verdad? Que valga la pena lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Amén. Con esto termino. Dios les bendiga, hermanos. Quédense con este mensaje. Ore, pídale al Señor, ayúdame a ser ese cristiano que tú quieres que sea. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Aleluya. Que los jóvenes, domingo